al segundo día de la tercera jornada de Historia Reciente, darles también la bienvenida a la mesa principal que nos acompaña, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, coordinador general de las jornadas de Historia Reciente que desde hace 3 años se desarrollan en nuestra querida Escuela de Historia, a la licenciada Yasmín Barrios, a la licenciada Olga María Paz, a la doctora Olga María Paz, al maestro José Domingo Cabrera y a la doctora Artemis Torres Valenzuela, directora de esta escuela. Antes de iniciar la jornada del día de hoy, que se denomina Historia, Memoria y Opresión en Guatemala, no podemos dejar de mencionar los acontecimientos que se sucedieron en este país hoy por la mañana, en la cual se dio la irracional violencia en el Hospital General y donde murieron muchas personas de los vendedores y vendedoras que estaban a las orillas del hospital. Decir solamente, compañeros, que es triste que en nuestro país siga siendo peor la forma como vivimos que la forma como morimos, porque estas personas que murieron hoy, personas muy pobres que se ganaban la vida en un país con un estado completamente irracional que no nos puede dar la seguridad. Para iniciar la jornada del día de hoy, quiero dejar con ustedes a la doctora Artemis Torres Valenzuela. Compañeros y compañeras de la Escuela de Historia y de otras unidades académicas, muy buenas tardes y bienvenidos. Como es usual, queridos compañeros, el día de ayer se les agradece mucho por darle continuidad con su asistencia y con su aval a estas terceras jornadas de historia reciente del país que por tercer año consecutivo se llevan a cabo gracias a la colaboración estrecha y al apoyo totalmente incondicional, a la apertura académica y a toda esa responsabilidad que una vez más hacia todo un pueblo de Guatemala expresa el doctor Carlos Figueroa Ibarra, un académico muy querido no solo en el ámbito nacional, muy reconocido en el ámbito internacional, sino por supuesto, queridos amigos, muy querido también dentro de las aulas de nuestra universidad. Quiero solo hacer la referencia a estas terceras jornadas, puesto que ustedes saben la importancia de este evento. Si bien lo he dicho en ocasiones anteriores, hoy lo insisto, hablar de la historia reciente del país es un tema muy delicado, muy sensible, pero al cual hay que hacerle frente con responsabilidad. Y precisamente por ello es que una vez más las 3 escuelas juntas hacemos un esfuerzo por llevarlas a cabo. Está presente con nosotros el doctor Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política. El día de ayer estuvo acompañándonos la maestra Rosaura Gramajo y por supuesto expresarles que nuestra concepción de academia, no me cansaré de repetirlo y de decirlo porque sé, compañeros, que estamos en una lucha común. Y esa visión de academia se resume en lo que decía yo ayer y que cada día más se está concretando. Lograr tener nuestro colegio profesional de cientistas sociales críticos, analíticos, que busquen una ciencia explicativa con mayor incidencia y responsabilidad ante las demandas de todo un pueblo de Guatemala. Este será el primer peldaño, les decía el día de ayer, queridos compañeros, para poder establecer en un mediano plazo una facultad de ciencias sociales que nos permita hacer frente a todas las políticas neoliberales y por supuesto que nos permita también posicionarnos como la universidad del pueblo, como la universidad nacional y claro, como la universidad que promueve ciencia, objetividad desde el mundo universal de las ciencias. Y esto obviamente se enmarca dentro de esas demandas que hoy la sociedad misma expresa con esa reforma universitaria que se está impulsando y en la cual queremos hacer cambios, pero cambios para así progresar, cambios para así cambiar, compañeros, y no cambios o maquillajes que nos permitan seguir reproduciendo lo que la universidad ha sido en sus puntos más vulnerables. Esta tarde nos complace mucho tener esta mesa de lujo. Y digo de lujo porque me complace mucho presentar y saludar exclusivamente a un egresado de nuestra escuela, al coordinador del área común, José Domingo
antropólogo joven que está incursionando en estos temas de la historia reciente con mucha pasión y por supuesto con muchos resultados académicos ante esta posibilidad. También me complace mucho saludar a la doctora Olga Alicia Paz, que en esta oportunidad no tuvo ningún inconveniente en querer venir a sus aulas universitarias y querer participar con todos ustedes y comentarnos la participación que ha tenido también en todos estos procesos de memoria, de justicia y de opresión. Por supuesto, un saludo especial a quien ya se ha convertido en una gran amiga para la Escuela de Historia, quien se ha convertido con esos gestos de solidaridad mutua y obviamente quien ha hecho con su sabiduría de saber llevar no solo su formación como una abogada ejemplar, de las cuales nuestra universidad se enorgullece, por ese ejercicio ético que ha tenido en defensa de la población guatemalteca, nuestra querida Yasmín Barrios, una de las juezas de mayor peso en las aulas universitarias también, y por qué no decirlo, compañeros, que ha dejado historia dentro de la justicia de América Latina y del mundo entero. Y sin más, queridos compañeros, mi saludo especial a Carlos Figueroa Ibarra, que obviamente una vez más se expresa solidario con esta universidad, en la cual se le quiere, se le aprecia y se le reconoce con su obra, por todo lo que ha aportado a la historiografía, a las ciencias sociales, a la sociología, a la política de la comprensión de la realidad nacional. Sin más, compañeros, dejo en el uso de la palabra al doctor Carlos Figueroa Ibarra y les pido un caluroso aplauso para darle la bienvenida a esta mesa que hoy nos honra con su presencia. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que me da mucho gusto estar una vez más aquí en la Escuela de Historia. Una pregunta, ¿se oye ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí se oye? Que ayer me criticaron porque dicen que no se veía ahí atrás, pero no era yo el problema, sino el sonido. Pero ahora está bien, ¿no? ¿Hablo con el otro? Bueno. Bueno. ¿Sí se oye? Ok, sí se oye. Sí, bueno. Estaba diciendo yo que me da un gran gusto estar con ustedes en la Escuela de Historia por tercera ocasión consecutiva con el tema de la historia reciente. Hoy estamos inaugurando pues las terceras jornadas de historia reciente y como su nombre lo indica, hemos tenido otras dos en los 2 años pasados. Yo quisiera recordar que hace 2 años tuvimos la presentación de los 5 tomos de historia reciente que editamos en Flaxo, la cual es un aporte muy importante de un conjunto de cientistas sociales que desde un punto de vista crítico analizaron la historia reciente de Guatemala. El año pasado, el contenido temático de las jornadas de historia reciente fue el de la acumulación neoliberal y los grandes proyectos que son propios precisamente de esta etapa neoliberal. Y hoy vamos a tratar en estas terceras jornadas el tema de la historia, de la memoria y de la opresión. Me da mucho gusto también tener en esta mesa a 3 colegas que tienen para mí y para muchos de ustedes una significación muy especial. Está presente aquí con nosotros la doctora Yasmín Barrios, quien ha hecho historia
en este país, y con un tema de historia reciente muy complicado, que es el tema del genocidio. Está presente también aquí la doctora Olga Alicia Paz Bailí, quien nos va a rescatar del olvido, de la omisión, una realidad lacerante en los años del conflicto armado y que sigue siendo lacerante en estos años de posconflicto. Me refiero al tema de la violencia sexual. Ella va a expresar este tema, que es un tema que se ha olvidado y todavía falta que discutamos por qué es que se ha olvidado y por qué ahora es necesario que lo recordemos. Finalmente está presente con nosotros el maestro José Domingo Cabrera, quien nos va a hablar de la inteligencia militar, el terror y las estructuras clandestinas del Estado en la época del conflicto interno. Quiero decirles que para mí es un hecho muy especial tenerlos a los tres. Ya expresé los motivos por los cuales es un gran gusto tener aquí a Yasmín, pero también es un gran gusto tener a Olga Alicia y a José Domingo, porque en la semana pasada ellos obtuvieron, Olga Alicia, su grado de doctora en sociología y José Domingo su grado de maestro en sociología en el posgrado de sociología en el cual yo trabajo, de mi universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Precisamente hoy ellos nos van a hablar de lo que fueron sus temas de investigación de tesis de doctorado, el cual quedó muy bien encajado con respecto a lo que era el tema de esta mesa. Hoy vivimos una suerte de continuación del conflicto interno que asoló a Guatemala durante muchos años en la segunda mitad del siglo XX. Hoy ese conflicto interno tiene otra forma. Es la lucha de la memoria contra el olvido. Es la lucha por la manera en que nosotros recordamos lo más reciente de nuestra historia, que ha resultado ser, en el caso de Guatemala, un periodo verdaderamente desgarrador. Hoy por hoy, para que vean ustedes lo que es las dificultades que tiene la historia reciente, lo que sucede con la historia reciente es que los temas que toca son temas lacerantes, que están todavía a flor de piel, son temas en los cuales los actores involucrados en estos temas están vivos, muchos de ellos, y muchos de ellos incluso pues tienen un involucramiento personal en lo que sucedió, y muchos de ellos incluso están tratando de evadir las consecuencias de los actos de esa historia reciente. Se ha dicho que esta es precisamente una de las dificultades de hacer la historia reciente. Es muy difícil, dicen aquellos que han sido críticos del tema de la historia reciente, es muy difícil que los estudiosos tomen una distancia afectiva con respecto a los que toman los temas que se están haciendo, y por lo tanto es muy difícil tener la suficiente objetividad. A mí me parece que ese es un tema falso. Los temas de historia que no son tan recientes igualmente despiertan apasionamiento, igualmente despiertan tomas de partido, posiciones, incluso por lo tanto también toman un sesgo ideológico. Pero de eso se trata las ciencias sociales, la historia, la antropología, la sociología,
son historias que no pueden ser neutras. Lo que hay que tratar es de establecer una distancia para que el juicio personal, la emotividad de aquel que estudia, afecte lo menos posible a aquello que estudia. Y eso sucede ahora con el tema de la violencia sexual, el tema del genocidio, el tema de los aparatos paramilitares que funcionaron, pero sigue sucediendo cuando examinamos, por ejemplo, los acontecimientos de la Revolución Francesa hace 200 y pico de años. Los que estudien, por ejemplo, el tema del nazismo, sigue siendo hoy un tema que, bueno, pues ya llevamos 60, 70 años de distancia, y el tema del nazismo ha sido un tema lacerante en Alemania, y por lo tanto muy lleno de subjetividad. Bueno, pues fuera de este tipo de consideraciones, yo quisiera empezar a presentar a nuestros invitados en la mesa de hoy, que es una mesa de historia, memoria y opresión en Guatemala. Tengo el honor de presentar, en primer lugar, a la doctora Yasmín Barrios. La doctora Yasmín Barrios es abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También obtuvo un Magister Actum en Derecho Penal y otro Magister Actum en Derecho Constitucional, ambos por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Finalmente obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez y ha cumplido un papel muy destacado en el ramo de su profesión. Ella fue integrante del tribunal que juzgó el asesinato de Monseñor Juan Gerardi. O sea, temas, por cierto, de historia reciente que siguen lacerando y despertando el apasionamiento de todos aquellos que lo han examinado. Ahí está ese magistral obra de Francisco Bollman sobre la muerte del obispo Gerardi. Además, ella fue la presidenta estuvo al frente del tribunal, fue el tercero de sentencia, o es otro. Sí, en el caso que decir. Bueno, estuvo al frente del tribunal que juzgó a Efraín Ríos Montt, un juicio que, como todos ustedes saben, tuvo un alto impacto, generó una gran polarización. Por ese motivo y por todos sus méritos, Yasmín Barrios obtuvo el premio a la 15ª edición de los Premios Derechos Humanos 2013 que le otorgó el Consejo General de la Abogacía Española. Y también en el 2013 tuvo un muy merecido reconocimiento cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América la declaró Mujer de Valor 2013. La doctora Yasmín Barrios nos va a disertar con respecto al tema Historia y Memoria para la Justicia en Guatemala. Les pido un aplauso para ella. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy honrada de estar compartiendo estas aulas universitarias. Amo a la Universidad de San Carlos, soy egresada de esta universidad y lo llevo muy dentro de mi corazón. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que es la historia reciente. Creo que una de las mejores formas de hacerlo es a través de un caso concreto. De 1962 a 1996 se produjo un conflicto armado en Guatemala. Durante ese tiempo, de marzo de 1982 a agosto de 1983, estuvo el gobierno de facto
del general José Efraín Ríos Montt. Durante ese tiempo se dieron las masacres más violentas en nuestra historia reciente en Guatemala, en toda la parte del Triángulo Ixchil. En el momento que a nosotros nos tocó dictar sentencia, tomamos en cuenta varios aspectos que se los voy a ir contando poco a poco, pero entre ellos, documentalmente, podemos tomar como base el informe de la recuperación de la memoria histórica y también el informe elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Nos dieron un marco no solo histórico, sino también conceptual para poder abordar el tema. Se los voy a ir explicando a través de los diferentes peritales que se realizaron y las pruebas que tuvimos nosotros a nuestro cargo. En base a todos esos medios de prueba fue que el día 10 de mayo del 2013 los jueces Patricia Isabel Bustamante García, Pablo Chitomol de Paz y su servidora, integrantes del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Grupo A, dictamos la sentencia por el caso de genocidio. Veamos para empezar el peritaje histórico. Contamos con un peritaje histórico de gran calidad, en el cual pudimos obtener todos los conocimientos acerca del pueblo Ixchil, cómo procedían, cómo se dedicaban a su labor agrícola, porque hay que puntualizar que se trataba de una población civil dedicada a la agricultura. En su momento, lamentablemente, los Ixchiles fueron considerados como enemigos y consideraron también que eran las personas que ayudaban o apoyaban a la guerrilla. Eso fue lo que llevó en determinado momento a desear la destrucción del pueblo Ixchil. ¿Por qué como tribunal consideramos eso? Se analizaron entre los documentos el plan Victoria 82, en el cual básicamente se situaba al pueblo Ixchil como una población encargada de apoyar a la guerrilla, suministrándole alimentos y lo necesario para que se pudieran consolidar, lo cual al final del debate llegamos a determinar que no era así, pero sin embargo existían esos planes y esa fue la razón por la cual los focalizaron como tal. También contamos con el plan Victoria 83, en el cual se indicaba que debía tomarse posición tanto del aspecto físico como psicológico de los Ixchiles. Y esto es muy importante porque lo que se trataba era de cambiar el perfil de la población Ixchil. Y finalmente estaba el plan SOFIR, un plan de ejecución para la realización de los otros dos planes. Bueno, volviendo a lo que es el aspecto histórico, contamos con el perito, el historiador Dr. Estrada, haciendo una declaración brillante ante el tribunal, en el cual expuso la forma en que se comportaban los Ixchiles, su naturaleza, sus hábitos, cómo hablaban a la naturaleza, cómo percibían el cosmos, cómo se relacionaban con las demás personas y que era una población evidentemente pacífica. También nos sirvió este informe pericial para determinar que en su momento se atacó a las mujeres en forma violenta para destruir la semilla de los Ixchiles. Esto es muy importante porque en ello se reflejó el aspecto de la intencionalidad. Se trataba de destruir la semilla de los Ixchiles y parte importante de este peritaje es cuando se establece que se violentó a las mujeres, tanto niñas, mujeres de edad usual o madura e incluso ancianas, pero a las mujeres embarazadas se determinó, y eso también lo acreditan los informes periciales realizados por antropólogos y arqueólogos, cuando a las mujeres que estaban esperando bebé, le sacaron el bebé que estaban pendientes de que naciera. Y esto es la intencionalidad. Es importante, no se trató de una cuestión espontánea, sino que realmente del exterminio humano hacia un grupo étnico. Ustedes se preguntarán por qué razón se quería destruir al grupo étnico de los Ixchiles. Se consideraba que era una población
muy fuerte, de mucho carácter. No se dejaban esclavizar con facilidad. Tenían un perfil fuerte en relación a otros grupos. Había que destruirlos. Esa es una de las razones fundamentales. Dentro de ese estudio histórico y peritaje que nosotros tuvimos a la vista, también se logra establecer el desarraigo del cual fueron objeto en su cultura. Las personas, los sobrevivientes, tuvieron que salir huyendo a la montaña. Las personas que en su momento llegaron a declarar fueron sobrevivientes de esa masacre y precisamente lograron huir hacia la montaña para protegerse y aguantaron la intemperie, muchas noches de hambre, de soledad, y en esa huida muchos de ellos también fallecieron por la falta de alimentos, por la falta de medicinas y de condiciones. Dentro de las personas que pasaron a declarar, a nosotros nos llamó muchísima la atención, a los juzgadores, la declaración de una mujer que ella tenía un bebé, escasamente de un mes de nacidos, y cuando se dan cuenta que personas del ejército los van persiguiendo, la mujer, con tal de que el niño no llorara, le coloca un pañal al bebé para que no fuera a delatar a los otros miembros de la comunidad. Siguieron caminando, lógicamente el bebé ya no lloró, y kilómetros más adelante, cuando sintieron que ya no eran perseguidos, oh sorpresa, le quita el pañal y ya se pueden imaginar ustedes qué pasó. El bebé había muerto. Y la pobre mujer, en su afán de proteger a la comunidad, no se percató que su bebé había fallecido. Es hasta 30 años después que se viene a hacer justicia y que la persona, entre otras víctimas, tiene la oportunidad de narrar lo que le ocurrió. ¿Cuánto dolor pudo existir en esa víctima, guardando lo que le había pasado a su bebé y la forma en que ella trató de proteger a su pueblo? Vamos ahora con otro peritaje. También contamos con peritaje psicológico realizado por la doctora Poiso. Se llegó a determinar que las víctimas, es cierto, han sufrido, los sobrevivientes, pero el dolor de cada víctima no ha afectado solo a la persona en sí, ni a su núcleo familiar, sino que ha afectado a varias generaciones. O sea que se ha producido un daño a nivel del tejido social. Es un daño de carácter generacional. Se ha producido desconfianza, falta de solidaridad, falta de creencia, y las personas todavía sufren estrés postraumático. Ustedes saben que el estrés postraumático no es curable. Se enseñan algunas técnicas, según explican los psicólogos, para poder sobrellevar el dolor, pero realmente no hay ninguna cura. Técnicas para lograr superarlo, pero hay personas que todavía manejan eso en el subconsciente y en algún momento despiertan y vuelven a sentir como que fueran así luces o recuerdos inmediatos que vuelven a su mente de todo el horror que en su momento sufrieron. Ese informe pericial nos sirvió a nosotros para conocer el dolor de las víctimas, pero también para conocer el daño ocasionado a la sociedad. Por eso es que al final de nuestra sentencia nosotros decimos que se afectó todo el tejido social y que lo ocurrido afecta a todos los guatemaltecos. Vamos con otro informe pericial. Contamos con el emitido por la doctora Montañez en relación a la violencia sexual. Tuvimos la oportunidad de escuchar y establecer el análisis que ella presentó, determinando que las mujeres fueron víctimas como botín de guerra. Hay casos en los cuales se documenta que las mujeres fueron violadas por 12, incluso por 20 soldados. Si para una mujer puede representar un estrés postraumático y un trauma insuperable, una violación,
Imagínense cuando se trata de múltiples violaciones a su sexualidad. Contamos con aproximadamente unas 12 o 14 mujeres y chiles muy valientes que rompieron el silencio. En los debates es usual que cuando se trata de delitos de violencia contra la mujer se haga en forma privada su declaración, o sea, sin acceso al público. Sin embargo, en esa oportunidad, los 3 jueces tomamos la decisión que dieran su testimonio en público. Era importante dar a conocer al pueblo de Guatemala todo el dolor y las violaciones de las cuales fueron objeto las mujeres. Y ellas, con mucha valentía, contaron lo que les había ocurrido. Recuerdo que una de ellas manifestó que había sido violada por 12 soldados frente a su hija menor de edad. Y después la niña fue violada ante ella. Imaginan ustedes todo ese trauma psicológico que se ha ocasionado. Incluso una de ellas, al terminar de hablar, nos dijo: gracias, tribunal, por escucharnos. Ahora que ustedes nos han escuchado, me siento mejor. Volviendo a ese peritaje, al peritaje sexual, nos sirvió no solo para concatenar lo que nos habían dicho las víctimas, sino también hasta qué grado de deshumanización se había llegado por parte de las personas que ocasionaron estos delitos. No era una cuestión de carácter espontáneo. Si vamos analizando, nos encontramos con que se produjeron denominadores de la misma índole. Cuando nosotros escuchamos a los testigos, de 100 a 102 testigos aproximadamente, cuentan cómo fueron incendiadas sus viviendas, sus ranchitos, sus milpas, e incluso hay casos en que fueron incendiadas las viviendas con personas adentro de ellas. Quienes relataron su testimonio frente a los jueces, los compañeros jueces, nos indicaron la forma en que salieron huyendo. Muchos de ellos eran pequeños en ese entonces, que ahora pues son hombres y mujeres que sobrevivieron a las masacres y que con mucha valentía se presentaron creyendo en la justicia a dar su declaración. Decimos que existen los mismos denominadores porque podría ocurrir una muerte en un lugar, 2, 3, pero cuando ya se producen más de 1000 muertes en la misma forma, en los mismos alrededores, bajo las mismas circunstancias, entonces no podemos hablar de que se trata de algo aislado. Definitivamente era parte de un plan preconcebido y que se llegó a ejecutar. Contamos también con un perito en relación a aspectos puramente políticos, el doctor Rosada Granados, una eminencia en el tema, y él dio a conocer que Guatemala pasaba en ese momento de la historia pues entre una confrontación y aplicación de la doctrina de seguridad social. Por otra parte, voy a tratar de ir sintetizando porque ya me pasaron la tarjeta. Y contamos también con un informe pericial estadístico, el cual estableció que fue un 5.5% de la población ixil que fue masacrada. Además, tuvimos la valiosa participación de antropólogos y arqueólogos que pasaron a explicarnos sobre los cementerios, tanto individuales como clandestinos, cómo se había realizado el estudio de cada una de las osamentas y cómo se había determinado a quiénes pertenecían. Definitivamente las pruebas pues estaban allí. Sí se produjo el delito de genocidio que contempla nuestra legislación en el artículo 376 del Código Penal. ¿Por qué decimos que sí se produjo? Existió una planificación previa, se dieron múltiples asesinatos, o sea, muerte de personas en forma violenta, lo que se conoce como una masacre. Se dio violencia contra las mujeres, y esto se comprobó tanto con sus declaraciones como con los peritajes respectivos. También se dio traslado de niños de un lugar a otro, niños pequeños que resultaron sobrevivientes, pero que fueron llevados
de sus poblaciones hacia otros lugares, incluso se los trajeron a la capital, en donde no les permitieron hablar su idioma materno y no tenían la posibilidad de comunicarse con los demás. O sea que en nuestro caso, en Guatemala, se dieron todos los elementos objetivos y subjetivos que configuran lo que es el delito de genocidio. Ahora ustedes pueden preguntarse por qué se dice que hay genocidio. Pues en realidad a nosotros como jueces nos tocó juzgar como parte de la justicia transicional estos hechos cometidos hace 30 años. ¿Por qué los juzgamos? En su momento las víctimas no tuvieron la oportunidad que se les escuchara aquí en Guatemala. Tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que se hiciera justicia. Por esa razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento emite una resolución en la cual obliga al Estado de Guatemala a investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos. Y esto es lo que hace que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de esa resolución emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haga que se juzguen este tipo de casos. Y desde luego el Ministerio Público, como parte del Estado, realice la investigación correspondiente. A nosotros como jueces de sentencia nos correspondió llevar a cabo el debate del cual les he estado hablando. Mucha gente se pregunta si existió o no existió. Pues cada quien tiene derecho a tener su libre opinión, pero a quién le corresponde juzgar única y exclusivamente a los tribunales de justicia. Así lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así es que en su momento nosotros hicimos justicia para las víctimas de las masacres cometidas en ese periodo. Óigase bien, no juzgamos los 40 años de historia, únicamente juzgamos un año, pero fue el que tuvo mayores masacres, mayores hechos violentos dentro de la población. ¿Qué es lo importante para la justicia guatemalteca? Pues cumplir con la función que nos ha delegado el Estado. Nosotros, cuando aplicamos justicia, actuamos en ejercicio de la soberanía que tiene el pueblo de Guatemala. ¿Quién la delega? Precisamente en los jueces, para la actividad de juzgar. Por esa razón es que cuando nosotros dictamos sentencia decimos en nombre del pueblo de la República de Guatemala. No la dictamos a nombre propio, sino que precisamente en base al pueblo que nos ha delegado esa importante función. ¿Qué esperamos en el futuro? Que no se repitan hechos de esta naturaleza. Estamos tan conscientes que para lograr la paz que todos deseamos, que deseamos los guatemaltecos, es necesario pasar por la justicia. La justicia no es más que dar a cada quien lo que le corresponde. Y en el caso de genocidio, pues lógicamente con las pruebas periciales, pruebas testimoniales, pruebas científicas y pruebas documentales, se acreditó la existencia del delito y la participación de uno de los acusados en el hecho concreto. ¿Qué riqueza tuvo ese debate? Pues yo diría que mucha. El dar vida a esos derechos de las víctimas. Sabemos que la reparación muchas veces no es posible. Incluso en la última audiencia, el 13 de mayo del 2013, cuando tuvimos a cargo la reparación, ahorita voy a terminar, ya lo concretizo. Tuvimos como unas 20 más o menos peticiones realizadas por las instituciones que representaban a los creyentes adhesivos. Pero algo muy particular, las víctimas no exigieron dinero. Exigieron su respeto, su calidad de víctimas. Por ejemplo, que el día 23 de marzo de cada año se celebrara el Día de la Dignidad de las Víctimas, que se hicieran reportajes para que todos los niños, jóvenes y adultos de Guatemala conozcan el pasado reciente de nuestro país. Ustedes me invitaron, y principalmente agradezco pues a las autoridades de las escuelas que me invitaron para venir a discernir sobre el tema. Cuando se habla de memoria, de justicia, creo que la mejor forma de hacerlo pues, es llevar a la práctica un caso concreto de lo último, de lo más reciente que tenemos en la historia de Guatemala. Un pueblo sin memoria vuelve a repetir los mismos errores. Entonces, que constituya esta plática también una forma de hacer justicia a las víctimas y evitar que la memoria
pueda quedarse en el olvido. No queremos que vuelva a ocurrir un hecho de esta naturaleza, ni aquí, en Guatemala, ni en ninguna parte del mundo. Todos como seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Decía la doctora Casaus cuando pasó a rendir su declaración que la discriminación es la base del genocidio. Entonces no podemos permitir que haya exclusión de ninguna naturaleza. Los jueces y juezas estamos obligados a administrar justicia sin privilegios, sin ideas políticas. En algún momento se dijo que el tribunal había dividido a la población. Ahora les digo a ustedes, estudiantes de historia y también de ciencia política y de otras entidades académicas, la población de Guatemala ha existido siempre. Nosotros como jueces no vinimos a dividir a la población, simplemente vinimos a administrar justicia. Espero que esto sea una muestra de lo que es la historia y la justicia y cómo en algún momento se combinan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Yasmín Barrios por su presentación, que también es un testimonio, que también es un relato de un hecho que seguramente seguirá siendo debatido en los próximos años, pero que será un hecho que también será recordado. Voy a darle la palabra a la doctora Olga Alicia Paz Bailí, que va a presentar va a hacer su presentación con el tema de violencia sexual, memoria y conflicto armado en Guatemala. La doctora Paz Bailí es psicóloga. Posteriormente obtuvo una maestría en psicología social y violencia. En esta maestría de psicología social y violencia, precisamente, que funcionaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente obtuvo el doctorado en sociología, en el posgrado de sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente trabaja en el Departamento de Salud de la Universidad del Valle. Le damos la palabra a la doctora Paz Bailí. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación y voy a retomar algunas palabras de la doctora Yasmín. Si bien es cierto que el peritaje psicosocial que se presentó para el juicio por genocidio habló del trauma, de estrés postraumático y trauma psicosocial que pasa de una generación a otra, es importante rescatar que también el juicio es altamente reparador, no solamente para las víctimas directas, sino que para la sociedad en general. Las víctimas, por primera vez en muchos años, tienen la oportunidad de pararse frente a un tercero para hablar sobre lo que ocurrió. Por primera vez en muchos años van a tener la posibilidad de que alguien les escuche y los valide, y las valide. Y por primera vez van a tener enfrente al perpetrador para decir lo que vivieron. La doctora Yasmín dictó sentencia en nombre del pueblo de Guatemala. Las mujeres llevaron esa sentencia a sus comunidades para decir: es verdad que ocurrió, porque la sentencia está acá. En Guatemala recientemente han iniciado juicios por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. La lucha por la verdad histórica se ha instalado en los tribunales. En esta etapa pareciera que se aceptan algunos hechos del pasado, como son las masacres, las torturas, los asesinatos, pero no el genocidio. Esto podría deberse a las implicaciones sociales y políticas que tiene este crimen, o a que es un crimen imprescriptible que podría alcanzar a los perpetradores materiales e intelectuales que participaron. Si el tema del genocidio se desea silenciar y reprimir, la violencia sexual se silencia y reprime aún más. Han sido diversos
los esfuerzos por comprender el pasado. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos abordaron los efectos de la violencia de Estado e iniciaron acciones de búsqueda de desaparecidos, justicia y dignificación. Este proceso sin duda era necesario para comprender lo ocurrido, dar un sentido al pasado y evitar que volviera a suceder. Sin embargo, dentro de estas acciones, la violencia sexual quedó invisibilizada. Las mujeres denunciaron las violaciones a los derechos humanos sufridas por otros, sus familiares y comunidades, pero las ocurridas a ellas quedaron en el silencio. La Comisión de Esclarecimiento Histórico documentó 1.465 casos únicamente. Esto podría deberse a que no contaron con instrumentos específicos para el trabajo con mujeres, o que no contaron con formación especial para trabajar con mujeres, o que no lo preguntaron, no les preguntaron a las mujeres, señora, ¿a usted qué le pasó? La problemática se torna compleja debido a que esta dinámica destructiva no incumbe únicamente a la víctima y a los perpetradores. La violencia extrema daña el vínculo social. La víctima es solamente un eslabón dentro de un sistema que se perpetúa en una larga cadena de efectos negativos. Es que si en Guatemala la intención del genocidio fue destruir las bases mismas de la estructura social, y si la supervivencia del grupo tiene que ver con la identidad del mismo, se debe destacar que el ataque a la sexualidad de las mujeres representa un ataque a los fundamentos culturales del grupo, tanto por los significados que cobran los cuerpos y roles de las mujeres. Y hay que tener presente que la mujer, además de ser reproductora biológica, tiene a su cargo la reproducción social del grupo. Y si son las encargadas de transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales. Si ellas son afectadas, la comunidad entera es altamente conmocionada. En ese sentido, las mujeres políticamente activas fueron doblemente castigadas. Primero, porque eran consideradas enemigas del Estado. Y segundo, porque infringían las normas de género de haberse atrevido a intervenir en el ámbito político, un ámbito tradicionalmente masculino. Las mujeres sufrieron una serie de consecuencias graves como resultado de estas violaciones de derechos humanos, incluyendo embarazos no deseados y pérdida de la capacidad reproductiva como consecuencia de la violación. Por lo tanto, es necesario analizar los elementos sociales por los cuales se silencia la violencia sexual y se excluye de la memoria colectiva. Analizar quiénes eran los perpetradores y cuáles han sido la resistencia de las mujeres que han llevado sus demandas a la justicia. Estamos en una sociedad post-conflicto, en donde la justicia no alcanzó a reparar a las víctimas, en donde el silencio y amnesia han sido impuestos a todas y a todos. Para analizar las distintas posiciones sobre la memoria, es necesario partir de que este acto difícilmente podrá borrarse de la conciencia social, debido a que rompe con las estructuras lógicas del poder, el patriarcado. Todo el sistema patriarcal pasa por el control de la sexualidad. Este sistema es reproducido y garantizado por todos los miembros de una sociedad. Mujeres y hombres contribuimos a mantenerlo. Generalmente las mujeres hacen referencia a los mandatos que las madres o abuelas les inculcaron para ser buenas mujeres. Entre estos está la orden de cuidarse de otros, de los hombres, de no salir solas y dedicarse a las labores de la casa. Teresa relata que su madre le enseñó a cuidarse, a no mostrarse desnuda, a que tocarse es un pecado, a cuidar y respetar a su esposo y a sus hijos. Luego de la violencia sexual, ella ha ido en repetidas ocasiones a confesar su pecado. Se dedica a barrer y a poner flores en la iglesia. Ahí solo Dios sabe, porque si uno tiene esposo y se junta con otro hombre, eso es un gran pecado. Es que la violencia sexual es considerada como una infidelidad. El silencio sobre la violencia sexual no solo habla de un silenciamiento, sino también de un vacío de símbolos, de palabras, gestos e imágenes que recién en los últimos años se han empezado a llenar. ¿Por qué perturbar ese silencio que ha acompañado las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que no solo fueron producto de una guerra, sino más bien
de condiciones históricas de opresión, en el cual la sexualidad, el control sobre los hijos y la división social del trabajo pareciera ser la base. Poder y sexualidad se juntan en un acontecimiento al cual la sociedad guatemalteca ha respondido negándolo o silenciándolo. En el post-conflicto, la inversión de la culpa sobre la víctima ha actuado como un mecanismo para incriminar a las sobrevivientes para neutralizar sus demandas. ¿Ya? Por algo habrá sido y tú te lo buscaste. Garantiza que la sociedad acepte la agresión como un castigo merecido. Además, la violencia sexual no es una agresión que obtenga reconocimiento social. Las mujeres víctimas de violencia sexual no son reconocidas como heroínas. Nadie las reconoce como luchadoras, rebeldes o combativas. No existen monumentos para la violencia sexual. Es que los procesos de memoria histórica en una sociedad que atravesó por décadas de terrorismo de Estado son complejos. Encarnan los conflictos históricos que han configurado la identidad, los afectos, el inconsciente colectivo de cada uno de los grupos que en el presente memoriza. Es que los acuerdos sobre la memoria son vitales para la construcción de las fuerzas sociales que del presente y la definición de un proyecto futuro para todo el país. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma participación en la construcción de la memoria. Hay quienes inscriben los recuerdos dolorosos en el cuerpo y no han podido incorporarlos o devolverlos a la sociedad. Para las mujeres, hacer memoria tiene implicaciones emocionales, sociales y corporales. Por eso, han vivido por años en silencio como forma de protegerse o como forma de rebelión silenciosa. El argumento de Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, explica cómo a través de la tortura física y psicológica se puede llegar al quiebre de una persona. De la misma manera que a través de la agresión a cuerpos concretos se llega a la destrucción de una sociedad completa.